La voy a maximizar. ¿Está viendo completa la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. Entonces, hablar de células del sistema inmune implica conocer las células desde su formación en la médula ósea. Sabemos que en la médula ósea tenemos la línea madre, que se las voy a poner y luego voy a retroceder. Aquí tenemos el stem cell, de arriba hacia abajo. Voy a usar el cursor para que se visualice. Tenemos al stem cell o célula madre. Esta a su vez se divide en dos células hijas. Tenemos a la línea mieloide y a la línea linfoide. Entonces, a su margen izquierdo vemos la línea mieloide, perdón, voy a retroceder aquí, la línea mieloide, y al margen derecho vemos la línea linfoide. Entonces, estas dos líneas a mí me marcan la formación posterior hacia la maduración periférica, el tipo de células, el tipo de comportamiento y el tipo de funcionamiento. Me voy con la más grande, que es la línea mieloide. Si ustedes ven, tiene el núcleo y en su citoplasma se expresa gránulos. ¿Esto por qué es importante? Porque define la funcionabilidad de cada uno de estos componentes. Entonces, dentro de esta línea mieloide vamos a tener del 80 al 85% de la celularidad tanto central como periférica. Si ustedes ven cómo es que nace de esta línea mieloide, disculpen, nace un componente que viene a ser los neutrófilos y los monocitos, luego nace la línea de los eosinófilos, nace la línea de los basófilos, la línea de los megacariocitos, que son las plaquetas, la línea de los eritrocitos, que son los hematíes. Entonces, vemos que la mayor cantidad de celularidad van a nacer de esta célula hija que se llama línea mieloide. Y como ven, la expresión en ellas hasta alcanzar su máxima maduración, presencia de gránulos, presencia de gránulos, presencia de gránulos. Entonces, ¿cuán importante es la presencia de estos gránulos? Es de mucha importancia. Entonces, estamos viendo que, nuevamente disculpen, es muy sensible este mouse. Tenemos aquí, de esta primera conformación de la línea mieloide, a su vez, a los monocitos, y nos damos cuenta que es una célula grande con un núcleo único. Vemos a los neutrófilos que tiene un núcleo segmentado y que también tiene gránulos. Vemos a los eosinófilos, tiene una bilobulado, o sea, hay núcleos segmentados en dos, también presencia de gránulos. Vemos a los basófilos, que tiene un núcleo completamente disforme y la gran cantidad de granulaciones. Vamos viendo la magnitud de granulaciones, tamaño de granulación. ¿Por qué es tan importante esto conocerlo? De acuerdo, aparte de las cantidades, proporciones que vamos a ver una a una hacia adelante. Y bueno, aquí vemos ya las plaquetas maduras. Aquí vemos obviamente a los hematíes cóncavos. Y todas estas líneas celulares pertenecen a la línea mieloide. Muy bien, nos vamos hacia la línea linfoide. La línea linfoide solamente va a componer un componente celular de toda la gama celular, que son los linfocitos. A nivel medular, estas comprenden de 10 a 15%. Sin embargo, estamos viendo de que dentro de este grupo, cuando se me da mi curso,
Aquí estás. Vemos que tenemos dentro del thymus a los linfocitos T, a nivel medular a los linfocitos B y obviamente a los natural killers o las células de eliminación. Entonces, vemos en la periferia de estos componentes, de cada uno de ellos, los receptores y sus antígenos, que también van a ser desarrollados uno en uno. Entonces, en conclusión, tengo al stem cell, que es la célula madre. El stem cell, tengo a sus dos células hijas, y esta a su vez, cada hija, todo el componente celular que está a su cargo. Entonces, la línea mieloide del 80-85% de la totalidad de estas células, y de la línea linfoide de 10 a 15% porque solamente va a componer una sola célula, que son los linfocitos. Entonces, esta lámina es sumamente importante para el entendimiento posterior del desarrollo de este segmento de células a nivel inmune. Ahora sí. Entonces, hablando del conteo celular normal, aquí ya estamos en la periferia, ya estamos obviamente con las cantidades, no decimos normales, porque eso no es correcto, se dice estándar, porque cada individuo, como su palabra lo dice, es individual. Cada individuo es de manera particular. Si bien es cierto, la cantidad total de los leucocitos oscila entre 4.500 y 10.000, yo puedo tener hoy día 6.000, estoy dentro del estándar. Joseph puede tener 8.000, está dentro del estándar. Y cada uno de ustedes tiene una cantidad que es su estándar. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que nunca se vayan a los extremos. No es bueno de que esté al extremo de los 4.500 o al extremo del 10.000. ¿Por qué? Porque eso implica de que estemos cursando alguna enfermedad que está en curso. Lo ideal es mantener un estándar medio, promedio. Por eso les he puesto aquí que es 7.400. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, dentro de todos los leucocitos que son las células blancas, estas se componen por estas células diferenciales, que ya lo vimos en la maduración de la médula, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. Ahora, los neutrófilos, obviamente, por ser el mecanismo de defensa, van a componer la mayor cantidad en relación a la totalidad de los leucocitos. Entonces vemos que tengo un promedio medio de 4.400, pero a nivel celular ellos van a tener una totalidad desde 1.800 hasta 7.700. Hablando porcentualmente de la totalidad de los leucocitos, independientemente si es 7.400, si es 5.000, si es 8.000, si es 10.000, en porcentual vamos a tener de 40 a 75%. Y eso es el estándar. Y también, así como numéricamente decimos de que no es ideal estar en los extremos, igual los neutrófilos no es lo ideal estar en los extremos. Si yo digo que es de 40 a 75, entonces estar en 40% no es un ideal ni en un 75. Siempre busquemos una media. Los eosinófilos en valores absolutos van a estar contabilizados de 0 a 450 con una media de 200. Porcentualmente hablando es de 0 a 3% de la totalidad de los leucocitos. Los basófilos solamente vamos a encontrar numéricamente en valores absolutos promedio 40, pero oscilan de 0 a 200. Y numéricamente hablando, porcentualmente de la totalidad es de 0 a 1%. Los linfocitos van a oscilar entre 1.000 y 4.800 células con una media de 2.500 y porcentualmente hablando de 20 a 40%
de la totalidad de los leucocitos. Finalmente, los monocitos en valores absolutos de 200 a 800 con una media de 300 y porcentualmente hablando de 4 a 8% de la totalidad de los leucocitos. Entonces, aquí lo que estamos definiendo es, si yo tengo la totalidad de los leucocitos, que este viene a ser mi 100%, de manera individual pueden oscilar en cualquiera de estos puntos, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, es de manera individual, eso equivale al 100%. Estas son mis células diferenciales. Entonces, al conocer la totalidad de mis células diferenciales, yo digo que los neutrófilos cumplen la función del primer mecanismo de defensa. ¿Primer mecanismo de defensa contra quién? Contra las bacterias. Y los linfocitos cumplen la función de un primer mecanismo de defensa contra quién? Contra los virus. Entonces, y los eosinófilos contra los componentes alergenos, como los parásitos, como las alergias generales, etc. Y los monocitos cumplen como un mecanismo de acción, de reacción hacia las inflamaciones. Inflamaciones como contusiones, cortes, quemaduras, etc, etc. Entonces, cada una de ellas cumple una función en particular. Entonces, eso es un inicio, un macro. Aquí vamos a desarrollar una por una. Cuando hablamos de fagocitos, ¿qué nos dice? Son células cuya función primaria es la de 1. Identificar, identifico, luego ingerir, o sea, la digiero, luego y destruir microbios. Tiene las respuestas funcionales de reclutamiento y activación, obviamente por su propio nombre, de fagocitosis, destrucción del microbio y que promueven y regulan obviamente la respuesta inmune. Vamos a suponer, estamos en una situación en este instante muy lamentable, la coyuntura ha hecho de que nos tengamos que comunicar de esta manera. Se dice que las personas con baja defensa o con la inmunidad completamente disminuida o baja son los primeros afectados y en complicarse ante esta enfermedad. Entonces no es diferente hablar de la inmunidad deficiente cuando se trata de bacterias, ¿de acuerdo? Entonces aquí hablamos de un microbio, hablamos de bacterias. Si la inmunidad está totalmente deprimida, está baja, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente nos va a ganar la infección y es ahí donde se complican los pacientes. Cuán importante es que nosotros tengamos la inmunidad innata. Cuán importante es que esta inmunidad no solamente esté innata, sino esté completa y esté absolutamente estructurada. Esto va a permitir que nuestro organismo pueda pues batallar, combatir y obviamente contrarrestar cualquier tipo de algún hospedero externo, ya sea bacteria o ya sea virus. Por ello, hay muchos aspectos que hacen que la inmunidad esté innata, desde la genética, desde el estilo de alimento, estilo de vida, el descanso, el sueño, la hidratación, la comida sana, etc, etc. Se puede citar un sinfín de situaciones que puedan favorecer que nuestra inmunidad esté completamente completa e innata. ¿Qué nos sigue? Los neutrófilos. En la parte inicial habíamos dicho que es la que mayor cantidad tiene de la totalidad de los leucocitos, de 40 a 75%. Son la población más abundante en la sangre periférica. También se denominan polimorfonucleares. ¿Por qué? Poli, de varios. Morfo, por nucleares, núcleos. Sabemos que los neutrófilos tienen de 3 a 4 núcleos. Son
segmentados. Entonces también los llamamos neutrófilos, los llamamos segmentados y les decimos polimorfos nucleares. Ahora, estas que dicen van a mediar los primeros momentos de la reacción inflamatoria por la presencia de virus. En un adulto se produce de 1 por 10 a la 11 neutrófilos por día, lo que permanecen circulando alrededor de 6 horas. Entonces, sus características principales, aquí vemos. ¿Es una célula esférica? Sí, es una célula esférica. Estos polimorfos nucleares. ¿Dónde está mi curso? Aquí está. Vemos que es una célula esférica. ¿Qué más? Mide entre 12 y 15 micrómetros. Y vemos que su núcleo es segmentado. Segmentado, segmentado, segmentado. Aquí también. Este es un polimorfo nuclear porque tiene más de uno. Y está segmentado. Gránulos, sí, lo dije desde el inicio, cuando hablamos a nivel de la médula ósea, cuán importantes es estos gránulos. Y cuando hagan oncohematología, ahí se van a acordar por qué la importancia de definir y identificar la presencia de estos gránulos. Entonces vemos la cantidad de gránulos en el citoplasma, vemos la cantidad de gránulos en el citoplasma, vemos la cantidad de gránulos en el citoplasma. Entonces, ¿qué me define estos gránulos? Dice que son específicos, que contienen lisozima, colagenasa, elastasa. Tiene un color particular, si ustedes ven en cada uno de ellos, y es azulofílicos. ¿Por qué? Por la presencia de sus enzimas, sus defensinas, sus catericidinas. Entonces, la función de ellos son demasiado específicos. Los fagocitos mononucleares. Su función primaria, su nombre lo dice, es fagocitosis. Pero tiene un papel importante en la inmunidad. Miren aquí, innata y adaptativa. Más adelante vamos a tener temas en relación estrictamente a este papel, a este rol de la inmunidad innata y adaptativa. Aquí es una mención general. Entonces, se derivan de un precursor común y se activan, obviamente, en los tejidos. Las células en la sangre es el monocito, mono de un solo núcleo nuclear, que consiste en dos subpoblaciones. Les dije al inicio que la respuesta primaria de los monocitos es la inflamatoria. Tenemos que su respuesta principal es la de la inflamación, y la inflamación se da desde, nuevamente, contusión, traumatismo, quemaduras, lesiones generales y lo más importante en nuestra población. Epidemiológicamente hablando, somos número 1 a nivel mundial y en eso nadie nos gana. Y hablamos de la enfermedad de la tuberculosis. La tuberculosis es producida por bacilo de Koch, ingresa a los alveolos. Al momento de que se están instalando, lo primero que van a hacer es ocasionar inflamación a nivel de los alveolos, y lo que yo voy a tener en un hemograma es justamente la expresión de estos monocitos que me van a indicar de que hay una inflamación. Nosotros conocemos a la enfermedad de la tuberculosis cuando ya está avanzadísimo, cuando ya proliferó todos los alveolos y ya nos está dando fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, inapetencia, etc. Pero eso es porque ya está avanzado. Pero en una fase inicial, cuando ingresan por primera vez y se instalan en los alveolos, no tenemos ese cuadro clínico, pero sin embargo el hemograma sí me va a dar, porque los monocitos, su reacción va a ser inmediata. Entonces voy a tener todos los valores en estándar y lo único que va a estar alterado van a ser el número de los monocitos. Si yo digo que los monocitos oscilan entre 4 y 8%, obviamente ante una fase inicial de tuberculosis voy a tener 10, 15, 20, y uno no se va a saber explicar por qué, porque el paciente tú lo vas a ver como un paciente normal,
sin ningún cuadro clínico. Y sin embargo, yo ya estoy aprendiendo a interpretar. Yo ya sé que una monocitosis, cuando está fuera de su rango, por encima de 8, eso ya no es normal y tengo que buscar, identificar por qué estoy teniendo una monocitosis aislada. Y nuevamente, el error que se comete mucho en nuestro país con los médicos generales, serumistas, recién salientes, cometer el error de pensar de que es una cuestión aleatoria, que no tiene significado. Sin embargo, nuevamente, yo les invito y les reitero que cuando tengan una monocitosis aislada, si está por encima de 8% y todos los demás parámetros están dentro de su rango, entonces yo tengo que pensar que epidemiológicamente a nivel del Perú soy mundialmente campeón en tuberculosis, tengo que pensar que este paciente me está cursando con tuberculosis. Por ende, entonces pido una placa radiográfica, hago pruebas de BK en esputos seriados, no 3, sino hasta 10, y busco que si haya tenido contacto, su estilo de vida, alimentación, etc. Ya estamos hablando de clínica, todo lo a donde nos llevan los monocitos. Entonces, esta primera función inflamatoria tiene que ver, sí, con una cuestión netamente con la alteración de los monocitos. Entonces, aquí vemos, ¿no?, la maduración de estos monocitos. Ya sabemos que se desarrollan desde el stem cell. Vemos que se van a formar los monoblastos. Esto es a nivel de la médula ósea, a nivel periférico, y cómo es su activación a nivel de cuando es patológico, ¿no? Aquí también está mencionado alveolar macrófago. Entonces su activación de ella, cómo se da en los diferentes aspectos. Ahora, ¿cuáles son sus funciones de estos macrófagos? Uno es la ingesta y la eliminación de microbios. Uno por la vía de estallido respiratorio, otra por enzimas proteolíticas, otra por la vía de sintetasa del óxido nítrico. También se da la ingesta de las células muertas. Tiene la función de la secreción de citoquinas, que es nuestra segunda clase teórica. Para las defensas del hospedero, tengo que sus funciones son células presentadoras de antígenos, presentan los antígenos para que sean reconocidos por los linfocitos T y promueven la reparación de tejidos estimulando la angiogénesis. Entonces, esto es punto clave en el sentido de las funciones de estos macrófagos. Ahora, también se va a dar por un reconocimiento innato. ¿Por qué? Porque permite el reconocimiento de diferentes moléculas microbianas, así como moléculas producidas por el huésped como respuesta a la infección. Tienen los receptores de membrana, tienen receptores solubles, tienen la capacidad funcional de macrófago, va a depender del tipo de estímulo que lo active. Entonces, aquí tenemos los receptores, los específicos. Hablábamos de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que tiene que ver mucho con el tema de los receptores, si están completas o no, si están deficientes o no, y obviamente la distribución para estos receptores. Tenemos desde los no clonales como los clonales. Ahora, este reconocimiento innato se da desde que van a reconocer los receptores PAM y los receptores DAM, reconocen estructuras esenciales para la supervivencia del germen. Los receptores provienen de la línea germinal no clonal, se encuentran en membranas y soluciones y tienen una diversidad limitada, no reaccionan con las moléculas del huésped. Hablamos de los receptores tipo TOL. Es una familia de receptores que reconocen patrones moleculares que se expresan en una gran variedad de microbios.
pueden reconocer moléculas de células dañadas. En su porción estructural tienen secuencias ricas de leucinas que se unen a los PAM. El reconocimiento da lugar a la generación de señales de activación. Por aquí. Los fagocitos mononucleares van a tener obviamente estos receptores como el Fc gamma, que inician los procesos de destrucción celular, opsonización y fagocitosis. Tenemos los PCR1 CD4 64, los Fc gamma o R2 CD32. El de CD64 tiene la alta afinidad para las inmunoglobulinas G. El del tipo receptor 2 CD32 de afinidad intermedia y los receptores 3 CD16 de baja afinidad. Entonces, estos receptores, como bien dice, van a dar inicio a los procesos de destrucción celular, opsonización y fagocitosis. Tenemos a receptores CR1 y CR3, antígenos leucocitarios humanos de tipo 2. Tenemos los receptores para las interleuquinas 2, interleuquinas 4, interferón gamma y factor inhibidor de la migración. Entonces vemos la cantidad de receptores que puede tener estos fagocitos mononucleares. Ahora vamos a las células dendríticas. Estas células dendríticas incluyen miembros ubicados por todo el organismo. ¿Qué poseen? Obviamente, como su nombre lo dice, poseen dendritas, al menos en un estadio. Su expresión es elevada de moléculas en los antígenos leucocitarios humanos. Son móviles, tienen una especialización de su funcionamiento y se caracterizan porque al madurar adquieren capacidad inmunoestimuladora. Miren su estructura en su membrana. Estas son las dendritas. Tenemos aquí a nivel molecular por coloración, por inmunofluorescencia, bueno, y aquí en manera gráfica, ¿no? Y aquí otras que son dendríticas foliculares. Mastocitos. Los mastocitos derivan de la médula ósea. Se encuentran en la piel, las mucosas, contienen abundantes gránulos citoplasmáticos que contienen citoquinas, histamina y otros mediadores. Los mastocitos expresan receptores para dos inmunoglobulinas muy importantes, como es la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G. También para los complementos, para los neuropéptidos y productos microbianos. Otras células. Basófilos. Dijimos que los basófilos también son de la línea mieloide, son granulares y contienen de manera estándar de 0 a 1%. ¿Cuán tóxicos son estas? Que o no están, y si están, de la totalidad, un 1%. Entonces, son granulocitos sanguíneos con estructuras y funcionalmente muy similares a los mastocitos. Como dijimos, constituye menos del 1% de los leucocitos en la sangre periférica, que son sumamente tóxicos. Tenemos los eosinófilos. Contienen gránulos que son dañinos para los parásitos. Es lo que más frecuentemente se les ha enseñado. Que eosinofilia, parasitosis. Bueno, es lo más común. Sin embargo, los eosinófilos se van a expresar en todas las alergias. Tenemos alergias alimentarias, medicamentosas, alergia por el polvo, por materiales, por aire,
alergia por un tema de los que sufren, por ejemplo, asma, por la hiperventilación a nivel alveolar, etcétera, etcétera. Lo más común, ok, parásito. ¿Por qué? Porque los parásitos son un componente externo que ingresan al organismo y obviamente contienen componentes alérgenos de alta gama y por eso reaccionan los eosinófilos. Linfocitos. Los linfocitos, acuérdense de la línea linfoide, que solamente deriva un solo componente, y en este caso es el linfocito, son las únicas células del organismo capaces de hacer reconocimiento específico y distinguir determinantes antigénicas. Son responsables de la especificidad y memoria inmunológica. Se produce en los órganos centrales o primarios a alta velocidad, que es el timo a nivel periférico y la médula ósea, que es central. Representa el 2% del peso corporal total. Mide de 6 a 10 micrómetros de diámetro. Y aquí tenemos al linfocito, que es muy similar al tamaño de un hematíe dentro de su estándar normal. Vemos que solamente tiene un solo núcleo, es la única célula que en su citoplasma no tiene gránulo, es una línea agranular y eso también es de mucha importancia. Entonces vemos que su tamaño, cuando se dice tamaño, es por el diámetro de aquí a aquí, es de 8 a 10 micrómetros. Sí, tiene un núcleo grande. Si ustedes ven, está ocupando prácticamente toda la célula y el margen del citoplasma es mínimo. Entonces, núcleo grande de cromatina densa, vemos que su cromatina, su color es denso, fuerte, es oscuro, con poco citoplasma. Posee pocas mitocondrias y lisosomas. No tiene organelas especializadas. Bueno, las clases de linfocitos son dos. Tenemos a los linfocitos B y tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos B son productoras de anticuerpos especializadas. Por ejemplo, en las aves se encuentran en la bursa de Fabricius. En mamíferos maduran en la médula ósea. Los linfocitos T, obviamente, pues maduran en el timo, por eso es T, consisten en dos subpoblaciones principales, el helper y los citolíticos. También tenemos a los natural killers, como lo vimos en la médula ósea. Entonces, estos linfocitos B, su función de producción de anticuerpos. ¿Cuáles son sus receptores? Inmunoglobulinas de superficie. Tienen marcadores. Estos marcadores son los receptores BC, los MHC clase 2, los CD19 y los CD21. Porcentaje en la sangre periférica de 10 a 15%. Estamos hablando de la B porque luego se suma también los T. Ahí tenemos, entonces, a nivel del stem cell, su maduración pasa a prolinfocito, luego a prelinfocito, linfocito inmaduro, linfocito maduro y la diferenciación, obviamente, de los efectores linfocitarios. Aquí también tenemos sus formaciones de sus inmunoglobulinas, los linfocitos T. El precursor se origina en la médula ósea y madura en el timo, donde se diferencia a CD4 y CD8. ¿Por qué es importante esta diferenciación del CD4-CD8? Y quiero que lo recuerden porque va a ser importante cuando ustedes tengan que defender su diagnóstico ante un proceso viral. Nos vamos a poner en la siguiente situación. Llega un niño de 5 años con náuseas, vómitos, diarreas, fiebres de 39, mal estado general, no puede tomar ningún jarabe por la emesis, hematemesis, etc., etc. Y la madre, lo que hacen los padres, exigir que se les dé
un tratamiento de alta gama, potente, sin tener un resultado en mano. Imagínense, fiebre alta, náuseas, vómitos, diarreas. En lo primero que se piensa es, diarreas, un proceso infeccioso gastrointestinal. Ajá, entonces el tratamiento, antibiótico. Y como los padres dicen que quieren que mañana esté bien, que le den lo más fuerte, lo más potente, lo que hace erróneamente el médico serumista o el médico general, sin tener un examen de por medio, antibiótico de tercera o cuarta generación. Y es ahí donde se está cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque si uno le hiciera un hemograma, se daría cuenta de que no solamente el proceso infeccioso bacteriano te puede dar ese cuadro clínico, sino que también un proceso infeccioso viral. Y cuando tengo un proceso infeccioso viral, lo que va a pasar en mi hemograma es que voy a tener los leucocitos dentro del estándar, pero en un borderline superior, pegado al número máximo, que era 10.000, y lo que va a estar alterado definitivamente es los linfocitos. ¿Qué va a pasar en un proceso viral con los linfocitos? Voy a tener una linfocitosis. ¿Por qué? Porque cuando ingresan los virus, se adhieren a estos receptores, al CD4 y al CD8. Son receptores que están adheridos en la membrana de manera normal, pero cuando ingresa el virus, estos se encargan de contrarrestar, de destruir a los virus. Pero muchas veces, en el afán de querer contrarrestar, combatir contra los virus, lo que va a pasar es la exigencia de la salida de los linfocitos de la médula ósea y del timo para contrarrestar el proceso viral, y es por ahí que en consecuencia o en resultado lo que voy a tener es una linfocitosis por encima del 40%. Voy a tener que no está cursando mi paciente pediátrico en un proceso infeccioso bacteriano, sino es un proceso infeccioso viral. Y en un proceso infeccioso viral que me da fiebre, me da náuseas, me da vómito, me da diarreas, ese es el comportamiento de un proceso viral, nunca se debió haber prescrito antibiótico. En consecuencia, si yo prescribo antibiótico no teniendo bacteria en el organismo, sino un virus, lo que estoy ocasionando es definitivamente resistencia antimicrobiana. Que cuando realmente ingrese un virus y le quieras dar este antibiótico direccionado, si son gram negativos o son gram positivos, simplemente no vamos a tener respuesta. Y lo que estamos provocando es una resistencia antimicrobiana y obviamente las complicaciones de estos pacientes que en la actualidad, cuando uno hace un cultivo, vemos cada vez más resistencia y menos alternativas de tratamiento antimicrobiano. Entonces, ¿cuán importante es reconocer la presencia de estos dos receptores a nivel de los linfocitos y entender que cuando yo tenga una linfocitosis, quien me puede ocasionar el único componente son los virus? Por inversa proporcional, ¿quién va a caer ante un proceso viral? Los neutrófilos. Voy a tener una neutropenia. Y ese comportamiento no tiene nada que ver con las bacterias. Por ende, ese es el respaldo más grande de un médico, decirle que estás ante un proceso viral, que solamente es paliativo, es sintomático. Si tengo fiebre, le doy para la fiebre. Si no come, no importa, hay que hidratarlo, que eso va a ceder por sí todo. Ok, continuamos. La mayoría de estos linfocitos T expresa un receptor alfa beta. Los CD4 tienen función de colaboración o ayuda, es el helper. Dependiendo del tipo de estímulo, se van a diferenciar en TH1, que es el interferón gamma, y linfotoxinas o
el TH2, que son las interleuquinas 4, interleuquina 5, interleuquina 13, interleuquina 6 e interleuquina 10, que es nuestro segundo tema de desarrollo y que lo vamos a ver en el segundo segmento. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen estos linfocitos T? Aquí en la parte superior, como una sombrita, van a disculpar, si lo logran ver, yo creo que sí, dice linfocitos, perdón, disculpen, aquí, y como una sombra amarillita dice los linfocitos T, pero los CD8, porque aquí atrás hemos hablado de CD4, ¿de acuerdo? Seguimos, pero aquí están los linfocitos T, pero a nivel de los CD8, que es su segundo receptor importantísimo. ¿Qué hacen? Eliminan células infectadas, y aquí está escrito, por virus. ¿Qué hace? Eliminan células infectadas, ¿por quién? Virus. Esa es su función importantísima. Eliminación de células tumorales, rechazo de injerto. Cuando hacen trasplante de órganos, el valor de estas son muy importantes. Marcadores, los marcadores son CD3, CD8 en importancia, su receptor de antígeno alfa beta, el porcentaje en la sangre periférica de 20 a 25. En una confusión de 2 estamos en una media de 20 a 40%. Es lo que hay en la sangre periférica, de tanto los linfocitos T como los linfocitos T, de 20 a 40. Muy bien, aquí entonces vemos cómo se da a nivel de la médula ósea los linfocitos con sus receptores CD4, CD8 a nivel del timo, en la corteza o en la médula. También vemos que en todas partes sus receptores son CD4, CD8, CD4, CD8, CD4, CD8, CD4, CD8. Y a nivel periférico se mantienen obviamente sus receptores para la detección de los componentes virales. Finalmente, los linfocitos natural killer. Su función, como dice su nombre, es la eliminación de las células infectadas por virus, células tumorales, toxicidad dependiente de anticuerpos. Es un receptor de tipo inmunoglobulina. Tiene un marcador, un CD16, con un receptor de inmunoglobulina G. Porcentaje aproximado en la sangre periférica, un 10%. Muy bien, y aquí les presento a un natural killer. Es un linfocito, como vemos, con expresión de granulaciones en su membrana. Y con esto finalizamos la presentación a nivel de lo que es células del sistema inmune.